Buenos días, profesor. Bueno, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer la revisión sistemática de los efectos en calidad del aire emitido por el dióxido de nitrógeno. Avanza. Bien, sabemos que hoy en día en muchos países se ha experimentado un elevado crecimiento urbano industrial. Se realizó esta revisión sistemática con la finalidad de responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos en el aire generado por el dióxido de nitrógeno? Para esto, nosotros hemos utilizado diferentes bases de datos, entre ellos Cielo, Redalic, Dialnet y algunos repositorios institucionales. De 70 documentos que hemos recopilado, hemos llegado a seleccionar 45 para esta investigación. En estas últimas décadas, el dióxido de nitrógeno es uno de los principales problemas ambientales uno de los principales problemas ambientales más importantes que están afectando al mundo. El dióxido de nitrógeno es un contaminante nocivo para la salud de la población y también del medio ambiente. Es causante también del smog fotoquímico, del ozono troposférico y de la lluvia ácida. Pasa. Sabemos que Lima es una de las ciudades con más contaminación de dióxido de nitrógeno. Y una de las principales causas es la gran cantidad del parque automotor existente en la ciudad. Siendo también, como podemos observar en el cuadro, Comas, El Agustino, Lima, San Juan de Miraflores, los principales distritos que emiten este contaminante, con valores anuales aproximados que varían entre 27.37 y 31.15 microgramos por metros cúbicos. Bueno, quien les habla es Fiorella y voy a hablar acerca de la metodología. En la metodología se realizó la revisión sistemática de literatura científica con base de datos de la metodología PRISMA. ¿Qué es la metodología PRISMA? La metodología PRISMA permite organizar y analizar todas las investigaciones para luego sintetizar las evidencias encontradas en este documento, ayudando a mejorar la presentación de informes de revisiones sistemáticas. Es decir, se utilizó como base de datos para informar revisiones sistemáticas de otros tipos de investigación y siendo útil para la evaluación crítica de las revisiones sistemáticas publicadas. La pregunta de investigación de nuestro informe, de nuestra revisión sistemática, fue ¿cuáles son los efectos en la calidad del aire generado por el dióxido de nitrógeno? En este estudio se tuvieron en cuenta los siguientes artículos científicos de países iberoamericanos en español y en inglés entre los años 2000 y 2020, cuyo tópico central fue el efecto de calidad del aire y el dióxido de nitrógeno. Los criterios de exclusión en esta revisión sistemática que se consideraron fueron los documentos que en algún idioma extranjero fueron diferentes al español y al inglés, documentos que estuvieron fuera del periodo requerido, o sea, entre los años 2000 a 2020, y aquellos que no respondían a nuestra pregunta de investigación, que fue, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que genera en la calidad del aire el dióxido de nitrógeno? Para el proceso de selección de datos se utilizaron bases de datos como Dialnet, EBSCO, Google Académico, Cielo, Redalic y repositorios de diferentes universidades, como la San Marcos o la Villarreal. Para el proceso de clasificación de documentos se aplicó la matriz Excel, donde ahí pudimos realizar diferentes gráficas. Además, se utilizó para categorizar por lo que están dentro de la categoría y los que están categorizados, haciendo más fácil su revisión previa. Ahí podemos observar cuáles fueron las bases de datos, que fue Dialnet, Cielo, EBSCO. Asimismo se utilizaron etiquetas para clasificar a los documentos por país, por años de publicación, por idioma, por base de datos de origen, y si dichos documentos no responden a la pregunta. Siguiente, por favor. Siguiente. En esa gráfica se puede observar cómo fue la selección. Tuvimos 7 bases de datos
esa fue la primera selección donde tuvimos 70 documentos. Eso lo pudimos realizar según la matriz que nos pidieron hace unos meses. De ahí se realizó la segunda selección, donde de esos 70 documentos seleccionamos solo 45. De esos 45 documentos leímos todos los informes publicados y bueno, eso fue el proceso de selección de documentos analizados, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí podemos ver el total de resultados de base de datos. En mayor cantidad tuvimos lo que son de Google académico de diferentes universidades. También pudimos ver que en gran cantidad tuvimos lo que es Dialnet, Cielo, y bueno, esas son todas las cantidades, ¿no? Mi nombre es Gianfranco Rivera Cirilo, yo voy a exponer la parte de resultados. Como fue mencionado anteriormente en metodología, se hizo una selección de 45 artículos, en los cuales se sacaron los resúmenes y características con los que podían ser agrupados. En el siguiente cuadro se puede mostrar. Se agrupó por método de estudio, por año, idioma, país, con el fin de luego poder realizar unas gráficas que se va a mostrar posteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, se han agrupado por número de artículos por año, número de artículos por idioma, país de origen y artículos por base de datos. En cuanto al número de artículos por año, principalmente hemos encontrado que casi el 55% pertenece a años anteriores al 2017, contando con un total de 28 artículos. Además de esto, el 2017 y 2018 se han mantenido con un número igual de 4 publicaciones. Por otro lado, el año anterior, que es el 2019, tuvo 9 publicaciones. Esto nos puede decir prácticamente que el último año ha ido aumentando el interés en este tipo de investigación debido a el aumento, en realidad, del dióxido de nitrógeno en el aire. En cuanto al cuadro de número de artículos por idioma, en este caso sí ha fluctuado bastante, ha habido una variación, debido a que principalmente hemos encontrado artículos en español. En algunos casos estaba todo traducido al inglés, pero su origen en español. Principalmente hay 42 de 45 artículos en español, que sería más del 90%. En cuanto de país de origen, el país de origen ha sido principalmente del Perú. Muchos otros artículos a lo largo del continente de América. Principalmente fue en España, México, Ecuador y Venezuela, colocándose últimos en realidad Brasil, Bolivia, Chile y Cuba, con un artículo cada uno. Bueno, en cuanto al número de artículos por base de datos, como fue mencionado anteriormente, principalmente se puede encontrar en Google Académicos y en otros a los que se refiere repositorios universitarios y o informes o artículos científicos. Por otro lado, también encontramos en base de datos de Redalyc, Cielo y Dialnet, con una cantidad de 7, 6 y 4 respectivamente. Sintetizando la información anterior, se puede recalcar también que en cada artículo las metodologías han variado según la orientación de cada informe. En algunos casos ha podido ser descriptivo o experimental, como ya se había diferenciado anteriormente. Pero si respondemos a nuestra pregunta o a nuestra problemática, principalmente tenemos a Romipán Paese con un artículo que ha publicado en el 2017, en los cuales ha muestreado en 3 puntos principales un estudio de aire, específicamente en zonas urbanas, ya que en estas zonas es en donde principalmente se da la producción de este contaminante, en los cuales ha dado con resultados que sobrepasan los estándares establecidos. Esto se dio también mediante el estudio de espectrofotometría. Bueno, continuando. Este contaminante puede dar principalmente o causar la lluvia ácida, también producir el ozono troposférico y partículas de suspensión, como ya había sido mencionado anteriormente, pero también puede crear o producir partículas menores a 2.5 micras, los cuales son más nocivos que los contaminantes ya mencionados, debido a su microtamaño y
a que puede afectar muchísimo más a la salud en cuanto a resistencia. Otro punto también sería que el óxido nítrico o u óxido de nitrógeno es un gas altamente reactivo, al igual que el dióxido de nitrógeno, ya que son muy cercanos. Este esencialmente forma el ozono troposférico y afecta en gran mayoría a los ríos y también a la agricultura, a los campos fértiles, cambiando toda su composición. Aparte, ya para terminar, el resultado empieza a variar en cuanto a investigaciones y aparte obtuvimos una baja concentración de dióxido de nitrógeno en variados puntos. Esto también se puede deber a que son zonas con poco tránsito o poca concurrencia de personas o automóviles principalmente. Entonces, lo que pudimos ver en los estudios de Caballero 2008, Sosa 2010, La Torre 2015, etcétera, fue que un correcto proceso de muestreo y medición es lo primordial para obtener un buen resultado y demostrar cada, cada punto de lo que estamos viendo. Además, también se han resaltado en estos estudios ya mencionados que jamás se superó una normativa dispuesta. Las discusiones, las investigaciones utilizadas en su mayoría provienen de investigadores nacionales o latinoamericanos, por lo cual es un tema muy importante para todo el mundo debido a las problemáticas ambientales en la calidad del aire y que esta información favorezca para controlar las emisiones de contaminantes. Según las bases de datos, se observó que en el 2017 hubo una disminución considerable, pero en el 2019 volvió a incrementar. Las investigaciones centradas de los efectos de la calidad del aire por el dióxido de nitrógeno son bajas, pero se ha visto una tendencia mínima de crecimiento en los 2 últimos años respecto a este tema, pasando de 4 publicaciones, ya que fueron en el 2017 y 2018, a 9 publicaciones en el 2019. Según los datos recolectados, se usaron metodologías como Gries-Saltman, llamado así, donde es la metodología más destacada del método experimental, para así determinar las cantidades de dióxido de nitrógeno en el aire, y fue así la más empleada en el proyecto de investigación. También se usó la metodología que es llamada análisis síntesis estadístico, que sirvió para determinar y conocer la naturaleza de la situación en la medida en que ella existe en el tiempo de estudio. Sobre la tendencia, los estudios evaluados indican que las zonas que presentan mayores niveles de dióxido de nitrógeno fue directamente proporcional a la cantidad de parque automotor del lugar y a toda actividad de soldadura, considerándose así una de las principales influencias de la contaminación del aire por dióxido de nitrógeno en las diversas zonas de las investigaciones analizadas. Yo les voy a hablar acerca de las conclusiones. El monitoreo de aire son metodologías de muestreo, análisis y de una manera de procesar, ¿no?, en forma continua las concentraciones de sustancias o de contaminantes presentes en el aire o en un lugar establecido y durante un tiempo determinado. Por ello es que los efectos del dióxido de nitrógeno han sido investigados debido a la preocupación de la población, ya que este reacciona con el medio ambiente, generando así contaminantes secundarios que son perjudiciales para el medio ambiente, para los seres humanos, tal y como son el ozono troposférico, el smog fotoquímico, que produce también la lluvia ácida, ¿verdad? Finalmente, esta revisión sistemática realizada se da como respuesta al objetivo de investigación, que son los efectos en calidad del aire emitido por el dióxido de nitrógeno, los cuales tienen pues un gran impacto, ¿no?, en el ambiente, en la población, como ya lo mencioné, siendo este uno de los principales causantes de los contaminantes secundarios y también del PM, de las partículas
las partículas como el PM2,5, el PM10. Según los datos recolectados en una fuente de principales de dióxido de nitrógeno, se da pues por combustión de combustibles fósiles como el petróleo, carbón o gas natural. Por ello, son característicos de zonas urbanas e industriales, por lo cual estas zonas se halla una mayor concentración del contaminante. Las emisiones más importantes corresponden a los vehículos y a las centrales térmicas. También contribuyen las incineradoras, las refinerías, las fábricas de vidrio y las cementeras. Muchas gracias.